Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde destapamos todos los secretos, chismes jugosos y misterios mejor guardados del fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy, mis queridos espectadores, tenemos un vídeo verdaderamente explosivo, de esos que incendian las redes sociales y que van a dar muchísimo de qué hablar. Prepárense porque hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos de Hollywood turco y que involucra a dos de las estrellas más queridas, aclamadas y talentosas del momento, los inigualables Kerem Bürsin y la deslumbrante Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Se rumorea con insistencia, se comenta a media voz en los círculos más selectos, se susurra en los pasillos de las productoras más influyentes, que hay algo mucho más profundo y significativo que una simple amistad, o incluso un simple romance entre sus familias. Y no hablamos de una simple cena casual entre amigos, no. Hablamos de un vínculo poderoso, de un lazo invisible pero resistente, que podría cambiar por completo la percepción que tenemos de esta pareja icónica, de estos artistas que han robado nuestros corazones. ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Existen pruebas irrefutables? ¿De dónde provienen estos rumores persistentes y crecientes? Pues quédense con nosotros, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle minuciosamente, vamos a examinar cada pista sutil, cada indicio revelador que nos pueda acercar, aunque sea un poco, a la verdad oculta tras esta historia. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de chismes jugosos y especulaciones tentadoras, quiero recordarles que este es su canal, un espacio creado para ustedes y que su opinión es fundamental. Así que si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse, activar la campanita mágica para no perderse ninguno de nuestros vídeos cargados de información exclusiva y, por supuesto, a dejar sus comentarios y teorías al final del vídeo. Queremos saber qué piensan ustedes de todo este drama, de este misterio que rodea a Kerem y Hande. Su participación es lo que da vida a este canal. Ahora sí, prepárense un té turco bien caliente, de esos que reconfortan el alma, porque esto se va a poner muy interesante. Las revelaciones que les tenemos preparadas los dejarán sin aliento. Todo comenzó con unas fotografías aparentemente inofensivas, unas fotografías que mostraban a las familias de Kerem y Hande compartiendo un fin de semana aparentemente tranquilo en una lujosa villa en la paradisíaca Bodrum. Hasta ahí, todo parece normal y rutinario, ¿verdad? Familias de amigos disfrutando de un tiempo de calidad juntos. Pero los fans, esos detectives incansables que no se les escapa absolutamente nada, empezaron a atar cabos, a conectar puntos que parecían desconectados. Empezaron a notar que los padres de Kerem y los padres de Hande se conocían demasiado bien, que se trataban con una familiaridad y una cercanía que iba mucho más allá de la simple cortesía y la buena educación. Y como era de esperarse, las especulaciones comenzaron a dispararse a la velocidad de la luz, inundando las redes sociales y los foros de fans. La primera serie que vamos a analizar en profundidad para entender el contexto de esta explosiva revelación es, sin duda alguna, Asteriscos en Calcap Asterisco, traducida al español como Asterisco Lofi sin de Asterisco. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, y que catapultó a la fama mundial a Kerem y Hande, es absolutamente fundamental para entender la química innegable que existe entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. El género es obviamente comedia romántica, pero con toques de drama y momentos emotivos, y además de los inigualables Kerem Bürsin y Hande Erçel, cuenta con un elenco talentosísimo y diverso como Neslihan Yeldan, Bige Onal y Ebrim Doğan. La trama gira en torno a la vida de Eda YLDZ, una joven y talentosa florista que odia con fervor a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le arrebató su beca universitaria, frustrando sus sueños de estudiar en el extranjero. Sin embargo, el destino, o mejor dicho, un contrato falso y lleno de cláusulas extrañas, los une en un romance inesperado y lleno de enredos, malentendidos y situaciones hilarantes. Asteriscos en Calcap Asterisco es relevante para este tema, y para comprender la relación entre Kerem y Hande, porque fue en el set de grabación de esta serie donde su conexión floreció, donde la chispa del amor encendió sus corazones. Su relación trascendió la pantalla y se convirtió en una de las más comentadas, seguidas y fotografiadas de la farándula turca. Aunque ya no están juntos como pareja, la conexión entre ellos sigue siendo evidente en cada interacción, en cada mirada, y muchos fans aún sueñan con una reconciliación, con la posibilidad de que su amor renazca de las cenizas. Un dato interesante sobre esta serie es que fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en un fenómeno global, un verdadero éxito de exportación para la televisión turca.
Además, la química entre Kerem y Ande era tan palpable, tan real, que muchos creían que su relación era genuina desde el principio, incluso antes de que lo confirmaran públicamente. La segunda serie que debemos mencionar, y que es clave para entender la trayectoria de Kerem, es *Gunes-y-Beklerken* o *Esperando el sol*. Esta serie es importante porque fue uno de los primeros grandes éxitos de Kerem Bürsin, la producción que lo consagró como una estrella en ascenso. Aunque Ande no participa en esta serie, es importante para entender la evolución de la carrera profesional de Kerem y su ascenso meteórico a la fama. El género es drama juvenil, con toques de romance y acción, y además de Kerem, cuenta con nombres reconocidos como Emre Nay, Hande Doğandemir y Yağmurtan Sepsin. La historia sigue la vida de Demet, una madre soltera luchadora que se muda a Estambul con su hija Zeynep, donde esta última se enfrenta a los desafíos de la adolescencia, al elitismo de un colegio privado y a los problemas típicos de la edad. Kerem interpreta a Kerem Sayer, un chico popular, problemático y rebelde que se convierte en el interés amoroso de Zeynep, desencadenando una serie de conflictos y situaciones complejas. *Gunes-y-Beklerken* es relevante porque marcó el inicio de la carrera de Kerem como galán de telenovelas, el papel que lo catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los actores más cotizados y buscados de Turquía. Su interpretación de Kerem Sayer fue aclamada por la crítica y el público, y le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Un dato interesante es que esta serie fue la primera en la que Kerem trabajó en Turquía, ya que antes había vivido y trabajado en Estados Unidos, donde había estudiado actuación y participado en producciones independientes. Además, su personaje en esta serie era muy diferente a los que había interpretado antes, lo que le permitió mostrar su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Ahora hablemos de una serie donde Hande Erçel brilla con luz propia, donde demuestra su talento y carisma, *Asklaftan Anlamaz* o *Hayat, Amor sin palabras*. Esta comedia romántica, que precedió a *En Kalkap*, consolidó a Hande como una de las actrices más populares, queridas y admiradas de Turquía. El género es, nuevamente, comedia romántica, con elementos de drama y situaciones cómicas, y Hande comparte protagonismo con el talentoso Burak Deniz. La trama sigue la vida de Hayat Uzun, una joven de origen humilde que se hace pasar por la hija de unos amigos de su madre para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío, distante y adicto al trabajo que poco a poco se enamora de ella sin saber su verdadera identidad, desencadenando una serie de enredos y situaciones hilarantes. *Asklaftan Anlamaz* es relevante porque mostró el talento innato de Hande para la comedia, su capacidad para conectar con el público y su carisma arrollador. Su química con Burak Deniz era innegable y la serie fue un gran éxito tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su estatus como una estrella en ascenso. Un dato interesante es que esta serie fue inspirada en la clásica película *Roman Holiday*, protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck. Además, la banda sonora de la serie, con canciones interpretadas por la propia Hande, se convirtió en un éxito de ventas y reproducciones en plataformas digitales. Y volviendo al tema principal de nuestro vídeo, recordemos que la bomba que sacudió Hollywood turco no es otra que los rumores persistentes sobre un posible vínculo familiar entre Kerem y Hande, más allá de su relación profesional y personal. Si bien no hay confirmación oficial por parte de ellos ni de sus familias, las especulaciones se alimentan de la cercanía evidente de sus familias y de las pistas sutiles que han dejado en redes sociales, generando un debate apasionado entre los fans. Pero, ¿qué podría significar esto? ¿Podría ser que Kerem y Hande se conocieran desde antes de ser famosos, que sus caminos ya estuvieran entrelazados desde la infancia? ¿Podría ser que sus familias hayan estado planeando un romance desde el principio, orquestando un destino juntos? ¿O simplemente se trata de una coincidencia fortuita, de un encuentro casual, y sus familias se han hecho amigas de forma natural con el tiempo? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que esta noticia ha generado un gran revuelo entre los fans, que todos están ansiosos por descubrir la verdad, por desentrañar este misterio que rodea a Kerem y Hande. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad, para seguir investigando y trayéndoles la información más actualizada. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Kerem y Hande son dos profesionales talentosos, dedicados y apasionados que han logrado conquistar al público con su carisma, su talento y su arduo trabajo.
Han trabajado duro para llegar donde están y merecen ser respetados, tanto en su vida personal como profesional. Y hablando de respeto, recordemos siempre que la información que compartimos en este canal se basa en rumores y especulaciones que circulan en los medios de comunicación. No tenemos la intención de difamar ni de dañar la imagen de nadie. Simplemente queremos entretenerlos y mantenerlos informados sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Así que, para concluir, hemos explorado el fenómeno de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas cuyo brillo en la pantalla y fuera de ella ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Analizamos asteriscos en Calcap asterisco como el epicentro de su romance y repasamos sus carreras individuales con asterisco Güneş Beklerken asterisco y asterisco Asklaftan Anlamaz asterisco, entendiendo cómo cada proyecto contribuyó a su ascenso a la fama. Finalmente abordamos el rumor explosivo sobre sus familias, un misterio que aún no tiene respuesta, pero que mantiene a todos en vilo, especulando y debatiendo sobre las posibles conexiones ocultas. Gracias por acompañarnos en este viaje por el universo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem y Hande. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores sobre sus familias? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Queremos saber qué piensan ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este es su canal y que su apoyo es fundamental. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos pronto.